La anterior semana vimos un poco acerca de la adoración. eh, La definición de adoración que vimos la anterior semana, según el diccionario bíblico Holman, es el término empleado para referirse al acto o acción asociados con atributos, honra, reverencia o dignidad por parte de adherentes religiosos a aquello que se considera divino. La adoración es en respuesta a la revelación personal de Dios. Esto incluye inicio divino, donde Dios se revela a sí mismo, sus propósitos y su voluntad. Relación espiritual y personal por parte del adorador con Dios por medio de Jesucristo. Respuesta del adorador en devoción, humildad, sumisión y obediencia a Dios. Vimos varios versículos. eh, Vimos Juan 4, del 20 al 24, que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y vimos que para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad tenemos que haber nacido de nuevo. Es una forma de vida el adorar a Dios 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los años. Vimos que hay dos clases de adoradores: los verdaderos y los falsos adoradores. En Filipenses 3:3 vimos que nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Para poder adorar a Dios tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Vimos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y eso vimos en Efesios 1:13. En Efesios 5:18 dice: sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis en vino, en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Dimos otro versículo, Éxodo 30, del 34 al 38, como la verdadera adoración es única, es un olor fragante, agradable a Dios. Es puro y único. No puede haber otro. Que si ofrecemos otra adoración, vimos en Levítico 10 cómo Dios los fulminó ahí mismo cuando presentaron otra clase de incienso. Entonces hay adoración aceptable e inaceptable. También vimos unos ejemplos en Lucas 10, del 38 al 42, Juan 12, 1, acerca de María y Marta, como el adorar es en humillación, en reconocer que Él es Dios y nosotros no podemos hacer nada sin Él. Vimos que la oración es la forma más alta de adoración. Mientras más conocemos a Dios, más nos acercamos a Él. Mientras más grande sea nuestro amor por Cristo, más aborrecemos el pecado, más nos humillamos y reconocemos que no somos sino hombres. Y vimos también en Mateo 6, del 5 al 13, la adoración que Jesús les enseñó a sus discípulos, la oración. Vimos cómo todo es para Él, su nombre, su reino, su voluntad y su gloria. Vimos Daniel 9, del 1 al 19, acerca de cómo la oración viene después de la palabra de Dios. Después de que uno lee la palabra de Dios, reconoce y cae humillado y agradecido por toda su persona. También vimos Isaías 6, 1 al 5,
Vemos que mientras más nos acercamos a Dios, más crece nuestro sentido de arrepentimiento y humillación. Vimos Job 42 del 1 al 6. Vemos como el arrepentimiento es el adorar a Dios, ya que reconocemos su grandeza, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, porque por Él vivimos y nos movemos y somos. También vimos en Jonás 2 del 1 al 10, cómo Jonás adoró desde el vientre de un pez. Ahora quiero explicar un poco acerca de la música y la adoración, que tiene que ver la música con la adoración, porque muchos creen que la música es adoración, pero la música es una forma de expresar nuestra adoración. Y el diccionario secular define la música así. Música en el griego es musique. Dice el arte de las musas. Es según la definición tradicional del término, el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. El concepto de la música ha ido evolucionando desde su origen en la antigua Grecia, en que se reunía sin distinción a la poesía, la música y la danza como arte unitario. Desde hace varias décadas se ha vuelto más compleja la definición de qué es y qué no es la música, ya que destacados compositores en el marco de diversas experiencias artísticas fronterizas han realizado obras que, si bien podrían considerarse musicales, expanden los límites de la definición de este arte. La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. El fin de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente y expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. La música es un estímulo que afecta al campo perceptivo del individuo. Así el flujo sonoro puede cumplir con variadas funciones: entretenimiento, comunicación, ambientación, etc. Entonces, se basan en, en la mitología griega y que el origen ha ido evolucionando de Grecia. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Si me acompañan a 1 de Samuel 18:6, por favor. Primera de Samuel 18:6. Dice, aconteció que cuando David volvió a matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Ahí la palabra música es del hebreo nagán, que significa teclear, llevar el ritmo de una tonada con los dedos, tocar un instrumento de cuerdas. Ahora si me acompañan a Primera de Crónicas 15:16. Dice, asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resuenen y alcen la voz con alegría. En este versículo la palabra música viene del hebreo shir, que significa pasear, tocando instrumentos musicales.
También se traduce canción, cantar, cántico, canto, salmo. En Primera de Crónicas 15:22, un poco más adelante, dice: y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Ahí la palabra música viene del hebreo masá, que significa tributo, pronunciamiento, cantar, desear. Ahora en Lucas 15:25, dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Aquí la palabra música en el griego se traduce sinfonía, de la palabra sinfonía, que significa concierto de instrumentos. Ahora la primera referencia a la música en la Biblia viene en Génesis 4:21. Uno de los hijos de Lamec, dice: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Esa es la primera referencia de la música en la Biblia. El nombre Jubal en sí es relacionado con la palabra hebrea correspondiente a carnero, que es Yobel. Era un animal cuyos cuernos se empleaban en el antiguo Israel como instrumento para comunicar indicaciones. Entonces vemos cómo la música en el Antiguo Testamento ha constituido una gran parte de la vida de las personas, ¿no?, del Antiguo Testamento y aún ahora en el Nuevo Testamento y en este periodo. El libro de los Salmos significa alabanzas. La Septuaginta lo tituló Salmos. Salmo en el griego es Salmos. Dice, significa pieza fija de música acompañada con la voz, arpa u otro instrumento. El hebreo salmo se pronuncia jamar. Dice, tocar las cuerdas o partes de un instrumento musical. Por ejemplo, tocarlo, hacer música acompañada de la voz, celebrar en canto y música, alabanza, alabar, cantar, entonar alabanzas y salmos. Los salmos constituyeron el libro de himnos del antiguo Israel, que fue inspirado por Dios. En 2 de Timoteo 3:16 vemos como toda escritura es inspirada por Dios divinamente, útil para enseñar, para instruir, para corregir y para instituir en justicia. Ahora quiero darles unos ejemplos de la música en el Antiguo Testamento. En Isaías 16:10, cómo usaban la música en las personas del Antiguo Testamento. Dice, quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán ni se regocijarán. No pisará vino en los lagares el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. Entonces aquí cantaban, las personas que trabajaban en las viñas, en los campos, cantaban. Al igual que en Jeremías 48:33. Ahora en Números 21:17. Números 21:17. Entonces cantó Israel este cántico: sube, oh pozo, a él cantad,
pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Cantaban al pozo de Beer. Era un pozo que el Señor les dio para sacar agua. Entonces todas las áreas de la vida podían estar acompañadas por música. Las celebraciones comunitarias, las prácticas rituales de adoración e incluso las actividades bélicas de guerra. Si me acompañan a Segunda de Crónicas 29, del 25 al 30. Segunda de Crónicas 29, del 25 al 30. Dice, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Entonces es un mandamiento del Señor, la música, es un regalo de Dios. Dice, y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y Asaf vidente. Ellos escribieron salmos. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Entonces es un mandamiento de Dios la música. Si me acompañan a Sofonías 3:17. Sofonías está entre Daniel y Malaquías. Es un libro pequeño, así que toca buscarle con cuidado. Está antes de Ageo y después de Habacuc. Aquí vemos cómo el Señor mismo canta. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Caleará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. El Señor demanda música y el Señor mismo canta. La música es un regalo de Dios. Los teólogos definen la música como una gracia en común. Así como la lluvia cae sobre los buenos y los malos, los píos e impíos, así la música fue dada también en gracia para los buenos y los malos, los píos e impíos. Entonces, vimos que la música tuvo mucho que ver en las personas del Antiguo Testamento. La música ahora domina nuestra cultura y escuchamos música por toda parte, ¿no? Todo lado la música. Hay música agradable, música bonita, música que te hace llorar, cantar, saltar, reír, música de todo. Hay música noble, majestuosa y hermosa, pero también hay música degradadora, fea, grosera. Mientras más vamos pasando en el tiempo, nos damos cuenta cómo la música ha ido degradando, al igual que los hombres en este mundo caído, ¿no? Toda la música, casi todos los artes han ido
se han ido degradando. A un nivel en que tú prendes la televisión, ves un video de música, hablan puras tonteras, puras groserías, influyen al alcohol, al homosexualismo, a la fornicación, y salen las mujeres, los hombres, mujeres casi desnudos. Entonces, mientras más vamos avanzando en tiempo, más se va degradando todos los artes y al igual la música. Un ejemplo es el hip hop o el rap. Esta clase de música era tocada en las calles, underground, no se conocía por ningún lado. O sea, era una música de la clase baja. Pero ahora vemos que todo el mundo anda metido en eso, ¿no? Esta música está llena de odio, racismo, influencia a consumir drogas, alcohol, etcétera. Ahora, si queremos escuchar una clase de música más suave, más noble, tenemos que regresar en tiempo, ¿no? A los clásicos, la música. Mientras más vas regresando en tiempo, más te das cuenta que tanto ha ido cambiando la música, ¿no? Al igual toda clase de arte. Como vimos la anterior semana, nada de lo que hagamos es más importante que la adoración en la vida de un creyente. Nada de lo que hagamos es más importante. La adoración es la expresión más alta que nosotros podemos darle a Dios. Así que la música que nosotros los cristianos usamos tiene que ser la más noble, la más alta, la más humilde. No podemos mezclar lo bueno con lo malo, la luz con las tinieblas, ¿no? Romanos 12:2 dice: no conforméis a este mundo. En primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces no podemos mezclar. La música de los cristianos es única. No es para evangelizar, no es para atraer a personas del mundo. La música de los cristianos es para los redimidos, para adorar a Dios. La música de los redimidos es diferente y refleja la verdad de Dios que nunca cambia. Y los elementos que son verdad de Dios, como orden, diseño e inteligencia. La música que refleja a Dios tiene que ser sistemática, secuencial, poética, armónica y rítmica. Y expresa la incambiable realidad de Dios y su verdad. En el cielo vamos a escuchar música, como en Apocalipsis 5, del 8 al 10. Apocalipsis 5, del 8 al 10. Dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Un cántico nuevo. Ahora si me acompañan a Apocalipsis 14, del 2 al 3.
Apocalipsis 14, del 2 al 3. Dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes. Y los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Un cántico nuevo, ese es el cántico que cantamos los cristianos, el cántico nuevo de adoración, por gracia, a que hemos sido redimidos. En Apocalipsis 15, 2 al 4, dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Este cántico está en Éxodo 15. Vemos cómo la música es eterna, así como la verdad de Dios es eterna. Dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces la música es una forma de expresar nuestra adoración. La música no es adoración, sino es una forma de expresar. Tampoco la música no es usada para evangelizar. Y la música de los creyentes tiene que ser única, agradable a Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con los líricos de las canciones y quién es lo que le escribe. Porque si no es un cristiano nacido de nuevo, blasfemia. La música no produce adoración, la música no es adoración y la música no es la música de los redimidos no es para uso de evangelización. Hay muchos que creen que si decimos a alguien vamos a adorar, creen que vamos de una, no, piensan en vamos a tocar, vamos a cantar, pero no es así. Ya vimos que era la adoración la anterior semana. ¿Y de dónde proviene la adoración? Y muchas personas creen que por el ritmo o el estilo de música están adorando, pero el mismo estilo de música y el mismo ritmo, sin palabras que tengan, sin palabras que, ni una palabra que diga Dios ahí, nos pueden causar los mismos sentimientos, ¿no? La música es un regalo de Dios para los creyentes para poder expresar nuestro amor y gratitud a Dios de nuestra salvación. La adoración es producida por la verdad del corazón y el trabajo del Espíritu Santo. La adoración es producida por la verdad en el corazón y el trabajo del Espíritu Santo. Como vimos la anterior semana en Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Una adoración aceptable a Él, única, como vimos en Éxodo 30:24. Ese incienso agradable y único que sube a las narices de Dios. Música o no música, la verdadera adoración comienza desde lo más profundo de nosotros, desde el corazón, ¿no? La adoración es espiritual y comienza ahí, en lo más profundo de nosotros. A Dios no le agrada lo externo, sino lo interno. Y podemos ver en Isaías 1, del 11 al 18.
Isaías 1, o del 11 al 18. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para olear mis atrios, no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, con iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendas vuestras manos yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces vemos como Dios no le gusta, no le agrada lo externo, no, sino tiene que ser interno del corazón. También vemos en 1 de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Siempre Jehová mira el corazón. Por eso tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Dios es nuestra audiencia. Así que la adoración que le damos a Él tiene que ser única, ¿no? Tiene que ser aceptable. Y la única adoración aceptable es en espíritu y en verdad. Si me acompañan a Romanos 12 del 1 al 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa parte de vuestro culto racional, algunas versiones lo traducen como servicio espiritual de adoración. Dice que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena de voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice culto racional, de la razón, de la mente. Que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos renovados por medio de la renovación, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Entendimiento a qué? A la palabra de Dios. Y en el versículo 12 vemos: así que, hermanos, os ruego por en el versículo 12, en el capítulo 12:1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Por las misericordias de Dios. Y aquí Pablo nombró todas las misericordias comienza a nombrar las misericordias de Dios desde Romanos 1 hasta Romanos 11. Y en Romanos 11:33
Ya no pudo aguantar y cayó en adoración y dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Una adoración sin música, ¿no? Así que la música no es adoración. Otro ejemplo en Romanos 16:25, una doxología. Romanos 16:25 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, que ha sido revelada aquí en la Escritura. Dice: pero que ha sido manifestada ahora y por las escrituras de los profetas según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Por las misericordias de Dios, por su grandeza, por su favor inmerecido, por su gracia, nosotros caemos en adoración, en humillación, en súplica, en ruego. Le damos gracias por todo su persona. Otro ejemplo en Efesios 3 del 20 al 21. Efesios 3 está antes de Efesios 4. Dice Efesios 3 del 20 al 21. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mientras más conocemos la Escritura, mientras más le conocemos a Dios, más le adoramos y le damos gracias. Así que la adoración se origina en el conocimiento de la palabra, al igual como vimos la anterior semana en Daniel 9, como Daniel después de leer las Escrituras cayó y suplicó al Señor, ¿no? Y le rogó, le pidió perdón por los pecados no solo de él, sino de todo Israel. En Filipenses 4, del 19 al 20, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. También en Primera de Timoteo 1, del 12 al 17. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Después de toda su misericordia, después de su gracia, Él cae en adoración. Y en este corto pasaje le dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la adoración que sale de lo más profundo. Si volvemos a Romanos 12:1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentéis vuestros cuerpos. Todo nuestro ser tiene que ser en adoración a Él. No lo externo, sino lo interno. El adorar es una forma de vida, es morir a nosotros. En Marcos 8:34, toma tu cruz y sígueme, dice el Señor. La palabra conformar en 12, versículo 2, 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. La palabra conformar viene del griego susgematizo. Dice: formar en forma parecida, conformar al mismo patrón. O sea, amoldearse a este siglo, ¿no? Al mundo. La palabra transformados viene del griego metamorfo, que significa transfigurar o transformar. En 2 de Corintios 3:18 vemos como el Espíritu Santo 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo es el que nos va transformando, que mora en nosotros. Si regresamos a Romanos 12:2, la palabra entendimiento dice, bueno, el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué tenemos que entender? La palabra del Señor, la palabra de Dios, que Él se nos ha revelado aquí en su palabra, en las Escrituras. Si me acompañan a Colosenses 3:16. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Este versículo es paralelo
con Efesios 5:18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El resultado del estar lleno de la palabra es el mismo resultado que el estar llenos del Espíritu. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos, cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Y Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces es por el conocimiento de su palabra. Si queremos estar llenos del Espíritu Santo, tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. Y para saber cuál es la voluntad de Dios, tenemos que saber lo que el Espíritu lo ha revelado en las Escrituras, ¿no? La voluntad de Dios está aquí en las Escrituras. La adoración es inseparable de la santidad. La santidad es inseparable de la obediencia y la obediencia es inseparable del conocimiento. Y el conocimiento está inseparado de las Escrituras. Si conocemos la palabra, nos lleva al conocimiento. El conocimiento a la obediencia a la santidad, y eso es estar bajo el control del Espíritu Santo. Eso es estar bajo el control del Espíritu Santo. Mientras más conocemos de la palabra, más le obedecemos a Dios, más obedecemos sus mandamientos. Eso es estar llenos del Espíritu Santo. Ahora, la consecuencia de esto es el cantar, ¿no? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Los redimidos cantamos una nueva canción de salvación. Si me acompañan a Salmos 33, del 1 al 3. Salmo 33, del 1 al 3. Dice, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle un cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. También en Salmo 43. Se puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. En el 4 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. En el Salmo 96:1 dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Entonces nosotros cantamos ese cántico nuevo por su gracia, que nos ha salvado, que nos ha redimido del pecado y la muerte. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. El 98:1 también dice, cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra se ha
Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con los de la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. En el Salmo 144:9. Dice, oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio, cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Y en Isaías 42:10. El profeta dice, el título dice, alabanza por la liberación poderosa de Jehová. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Ese es el cántico que cantamos nosotros, un cántico nuevo. Y le damos gracias por sus misericordias. Padre Celestial, te damos gracias por tus misericordias, Señor, que son para siempre, por tu palabra, que cielos y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará.